El sol de Triana, a la 1 del mediodía, no es un sol cualquiera. Es una cortina de oro líquido que se derrama sobre los tejados, que arranca destellos blancos de las paredes encaladas y que calienta los adoquines hasta hacerlos respirar un vaho antiguo. Yo caminaba bajo esa caricia de fuego, con el paso lento de mis 78 años, pero con el alma ligera. El aire olía a una mezcla familiar y bendita. El jazmín que trepaba por un balcón cercano, el fritura de pescado del bar de Manolo y, sobre todo, el aroma del pan recién horneado que yo mismo llevaba. Una hogaza grande y rústica que aún guardaba el calor del horno. Era el preludio de la sinfonía de cada domingo, el almuerzo familiar. En mi otra mano, el cuello frío de una botella de vino tinto de Constantina, una de esas joyas de la Sierra Norte que a mi hijo Marcos tanto le gustaba descubrir. Él siempre decía que yo era un anticuado, un hombre de gustos sencillos, pero con el vino siempre me dejaba sorprenderle. Aquella botella era mi ofrenda de paz, un puente silencioso entre mis maneras de viejo artesano y su mundo moderno de prisas, ambiciones y palabras en inglés. Cada domingo, en la mesa de nuestro caserón, yo intentaba recordarle con estos pequeños gestos de dónde veníamos, cuáles eran las raíces que lo sostenían, aunque él pareciera cada vez más empeñado en olvidarlo. Llegué a la pequeña plaza que era el corazón de nuestro mundo, la plaza que me había visto crecer, casarme, enviudar y envejecer. A un lado, mi viejo taller de carpintería con su olor a cedro y a barniz. Al otro, el imponente portón de madera de la casa de mi familia, una puerta que mis propias manos habían diseñado y tallado hacía casi 50 años. Al pasar junto a la terraza del bar, saludé con un gesto de la cabeza a los de siempre. Noté algo extraño en la mirada de Carmen, la de la mercería, un atisbo de lástima que no supe interpretar. Lo achaqué al calor, a las imaginaciones de un viejo, y seguí mi camino hacia el portón. Saqué del bolsillo el pesado manojo de llaves, ese carillón metálico que era la banda sonora de mi vida. Cada llave contaba una historia, la del taller, la del buzón, la del trastero donde guardaba las herramientas de mi padre, y la más importante, la más suave y gastada por el uso, la de la puerta de mi casa. La introduje en la cerradura con ese movimiento ciego y seguro de la costumbre. Giré la muñeca, esperando escuchar el familiar y obediente chasquido del pestillo al retirarse, pero en su lugar solo hubo un tope, un sonido seco, metálico y ajeno, un no rotundo que me golpeó en el centro del pecho. Mi primer pensamiento fue de simple confusión. Quizás la llave se había atascado. La saqué. Soplé en la ranura como si así pudiera espantar a los malos espíritus y la volví a introducir, esta vez con más cuidado, más despacio. El resultado fue el mismo. Un muro. Mi llave, que había sido la dueña de esa puerta desde el día en que la colgué de sus goznes, era ahora una extraña, un trozo de metal inútil. Un sudor frío empezó a recorrerme la espalda a pesar del sol abrasador. Mis manos, esas manos de carpintero que sabían leer el alma de la madera, temblaron ligeramente. Había algo terriblemente equivocado en todo aquello. Fue entonces cuando la puerta se abrió, pero no por mi esfuerzo, sino desde dentro. La figura de mi hijo, Marcos, llenó el umbral. Iba vestido con una de esas camisas de lino tan caras que le gustaban, y su rostro era una máscara de fría indiferencia. No había sorpresa, ni una disculpa, ni rastro de la calidez que un hijo reserva para un padre. Sus ojos me miraron sin verme, pasaron por encima de la llave que yo aún sostenía en el aire y se fijaron en un punto lejano sobre mi hombro. Y entonces su voz, tan tranquila que resultaba violenta, pronunció la sentencia: «Las cerraduras son nuevas, papá. Elena y yo hemos decidido que necesitamos más privacidad y seguridad». El mundo a mi alrededor pareció enmudecer. El murmullo de la plaza, el tintineo de los vasos, todo se desvaneció.
reemplazado por un zumbido en mis oídos. Sentí, más que vi, cómo las conversaciones en la terraza del bar se detenían. Manolo, con el paño en la mano, se había quedado quieto. Carmen, desde la puerta de su tienda, me miraba con la boca abierta. Yo, Rafael, el hombre que había construido Media Triana, el patriarca respetado, estaba siendo públicamente repudiado a las puertas de mi propia casa, tratado como un ladrón o un extraño. La humillación era un veneno caliente que me subía por la garganta. Con una calma que surgió de las profundidades de mi orgullo herido, bajé la mano que sostenía la llave inútil. Di un paso al frente, hasta quedar a un palmo de mi hijo. No le dije nada. Simplemente estiré los brazos y le ofrecí la hogaza de pan caliente y la botella de vino. Él dudó un instante, sorprendido por mi gesto, y finalmente las tomó. Sin una palabra más, di media vuelta. Sentí su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba, mientras cada paso sobre aquellos adoquines era un esfuerzo por no desmoronarme, por mantener erguida una dignidad que acababa de ser pisoteada. Antes de seguir, ¿alguna vez has pasado por algo remotamente similar? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. Saberlo me da más fuerza de la que te imaginas. Aquel día, mi hijo, con su gesto frío y calculado, no solo me cerró una puerta. Intentó clausurar mi vida, borrar mi nombre de los cimientos de esa casa, convertir mi historia en un recuerdo al que ya no se podía acceder. Lo que él no sabía, lo que su arrogante ceguera le impedía ver, era que yo seguía siendo el dueño del cerrojo, de la puerta y de cada una de las demás fachadas que componían aquella plaza. El juego, su juego, acababa de terminar y el mío estaba a punto de empezar. Mi procesión, lenta y pesada como la de un nazareno en Semana Santa, terminó en el umbral del único refugio que me quedaba, la vieja taberna de Manolo. Al entrar, el frescor sombrío y el olor a vino añejo me abrazaron, un consuelo rústico pero sincero. El murmullo habitual de la clientela se atenuó por un instante y sentí de nuevo las miradas, pero esta vez no eran de curiosidad, sino de un respeto silencioso, casi solemne. Manolo, desde detrás de la barra de estaño, me miró una sola vez y, sin que yo abriera la boca, cogió una copa de balón y la llenó con 2 dedos de coñac soberano. Dejó la copa en mi mesa de siempre, en el rincón más tranquilo, y su mano se posó un segundo en mi hombro. Fue un gesto que valía más que 1000 palabras de consuelo. Mientras sostenía la copa, el temblor de mis manos se negaba a desaparecer. Era el temblor de la rabia impotente, de la tristeza profunda, de la incredulidad. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el hijo al que le enseñé a dar sus primeros pasos había decidido que ya no podía yo caminar por el pasillo de mi propia casa? La mente, en momentos de dolor, busca desesperadamente un mapa, una ruta que explique el desastre. Y mi memoria por sí sola me llevó al domingo anterior, apenas 7 días atrás. Otro almuerzo familiar que, ahora lo entendía, no había sido un almuerzo, sino la antesala de la guerra. Aquel domingo, la mesa estaba puesta con un esmero casi teatral. Elena siempre se encargaba de que todo pareciera perfecto. La vajilla heredada de mi mujer, los cubiertos de plata, las copas altas y brillantes. El sol entraba por los ventanales del salón. El mismo sol que hoy me había parecido una caricia y que entonces ya era, sin yo saberlo, la fría luz de un interrogatorio. La conversación al principio fue trivial, forzada, llena de esos silencios que hablan más que las palabras. Hablamos del tiempo, de fútbol, de nimiedades, pero yo sentía una corriente subterránea, una tensión esperando el momento justo para romper la superficie. Y, como siempre, fue Marcos quien la hizo estallar. Papá.
Empezó, dejando los cubiertos a un lado con un gesto estudiado, como un actor en su gran escena. Elena y yo hemos estado pensando, tenemos una oportunidad de oro, algo que podría multiplicar el valor del patrimonio familiar por 5 en menos de 3 años. Su voz sonaba apasionada, pero era la pasión febril de un jugador, no la de un constructor. Empezó a hablar de un proyecto inmobiliario en la costa, apartamentos de lujo para turistas del norte de Europa. Usó palabras como apalancamiento, retorno de la inversión y branding. Palabras huecas para mí, que solo entendía el lenguaje de la madera, del trabajo bien hecho y de las deudas pagadas. Para llevar a cabo su plan maestro, necesitaba liquidez, mucha liquidez. Y la solución que proponía era tan sencilla para él como sacrílega para mí: hipotecar las propiedades de la plaza, el taller, los locales comerciales, incluso el caserón familiar. Poner como aval el trabajo de 3 generaciones, el sudor de mi padre y el mío, en manos de un banco para financiar un castillo en el aire. Es una locura, Marcos, le dije con calma. Nosotros no pedimos prestado, nosotros construimos, ladrillo a ladrillo, y nunca gastamos lo que no tenemos. Le hablé del pánico de la posguerra, de cómo mi padre casi pierde el taller por una pequeña deuda. Intenté transmitirle la sabiduría del miedo, la virtud de la prudencia. Fue como hablarle a una pared muy bien vestida y con una sonrisa condescendiente. Papá, con todo respeto, esos tiempos ya pasaron, replicó, y pude ver a Elena asintiendo levemente a su lado. El mundo de los negocios ahora es para los valientes, para los que arriesgan. El que no se endeuda, no crece. Nos estamos quedando atrás, ¿no lo ves? Su tono no era el de un hijo debatiendo con su padre, era el de un profesor impaciente corrigiendo a un alumno torpe. Me sentí pequeño en la cabecera de mi propia mesa, un rey anciano al que su heredero acusaba de cobardía. Entonces intervino Elena, con su voz melosa que era más afilada que un puñal. Rafael, suegro, dijo, usando ese título que en sus labios sonaba a formalidad vacía. Marcos solo piensa en el futuro, en asegurar nuestra posición. Mire a los Garmendia, han comprado un yate, y los hijos de los Soto están abriendo oficinas en Londres. Nosotros tenemos un potencial enorme, un apellido respetado, pero estamos estancados. La gente empieza a hablar. Su argumento no era económico, era social. Era el veneno de la comparación, la angustia por el qué dirán, la obsesión por esa fachada que tanto parecía importarles. La discusión subió de tono. Les expliqué que nuestro apellido respetado se basaba precisamente en la solidez, en la palabra dada, en la confianza que generábamos por no deberle nada a nadie. Les dije que el verdadero patrimonio no estaba en las escrituras, sino en esa reputación. Marcos se rió, una risa corta, amarga. La reputación no paga facturas de lujo, papá. La reputación no nos compra un coche nuevo ni nos lleva de vacaciones a Bali. Fue en ese momento cuando sentí que el hijo que yo había criado ya no existía. Frente a mí se sentaba un extraño, un hombre cuyos valores eran el reflejo deformado de los míos. El almuerzo terminó en un silencio glacial. Elena recogió los platos con golpes secos y Marcos miraba su teléfono, ignorándome por completo. Mientras me levantaba para irme, mi nuera lanzó la última estocada con una dulzura fingida que no ocultaba la amenaza. Quizás el problema es que esta casa sigue teniendo demasiadas voces del pasado. Marcos y yo necesitamos nuestro propio espacio para tomar nuestras propias decisiones sin sentir que nos vigilan a cada paso. Esa frase, nuestro propio espacio, resonó en mis oídos durante toda la semana. No era un deseo de independencia, era una advertencia. Ahora, en la soledad de la taberna, con el sabor amargo del coñac en la boca, todas las piezas encajaban. La discusión, la humillación de ver mis consejos tratados como antiguallas, la obsesión por el estatus, la velada amenaza de Elena.
El cambio de cerradura no había sido una decisión impulsiva. Había sido el siguiente paso lógico en su estrategia. Era una toma de poder, un golpe de estado en mi propio hogar. Querían aislarme, arrinconarme, convertirme en una visita molesta para poder hacer y deshacer a su antojo con mi patrimonio, sin la incómoda presencia del viejo guardián de las esencias. Me llevé la copa a los labios y apuré el coñac de un solo trago. El calor me recorrió el pecho, pero esta vez no era un calor reconfortante. Era el fuego de la rabia que por fin encontraba su voz. La tristeza y la confusión empezaban a disiparse, dejando en su lugar una claridad tan fría y dura como el mármol de la mesa. Habían confundido mi prudencia con debilidad. Habían confundido mi paciencia con senilidad. Y sobre todo, habían olvidado una lección fundamental, una que yo mismo, por exceso de amor, quizás no les había enseñado bien. Olvidaron que al dueño de la cantera nunca se le puede negar la entrada al castillo que se construyó con sus propias piedras. El coñac había dejado un rastro de fuego en mi garganta, pero no lograba quemar el hielo que se había instalado en mi pecho. La discusión del domingo anterior, las palabras de Marcos sobre apalancar el patrimonio, sobre usar mis propiedades, mi tierra, como si fueran meras fichas en su tablero de Monopoly, retumbaban en mi cabeza. Tierra. Qué curioso que usara esa palabra. Él, que nunca se había manchado los zapatos con el polvo de un camino, que no distinguía un olivo de un almendro, hablaba de la tierra con la frialdad de un contable. Y esa palabra, tierra, fue la llave que abrió una puerta en mi memoria, una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada a cal y canto, porque dolía demasiado asomarse a ella. De repente, ya no estaba en la penumbra de la taberna de Manolo. Estaba a 30 kilómetros de allí, y 30 años atrás en el tiempo, me vi de pie en medio de un pequeño olivar en el corazón del Aljarafe. El sol era el mismo, pero el aire era distinto. Olía a tomillo, a jara y a la tierra seca y agradecida de mis antepasados. Aquel no era un terreno cualquiera. Era el último pedazo de herencia de mis padres, el lugar donde mi abuelo me había enseñado a varear las aceitunas, donde había aprendido que la tierra te lo da todo si la tratas con respeto y paciencia. Cada uno de aquellos olivos centenarios, con sus troncos retorcidos como viejos luchadores, era un miembro de mi familia. Recuerdo a un Marcos de 17 años caminando a mi lado por aquellos senderos. Sus ojos no veían la historia ni la belleza austera del campo. Veían un obstáculo. Hablaba sin parar de su futuro, de Madrid, de la universidad de élite que lo había aceptado, de los contactos que haría, de la vida que le esperaba. Su voz era una cascada de sueños y ambiciones, y yo, su padre, lo escuchaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que sus alas querían volar muy lejos de aquel olivar, muy lejos de mi taller, muy lejos de todo lo que yo era, y sabía que yo no tenía el dinero para comprarle ese cielo que él tanto anhelaba. La decisión fue la más difícil de mi vida. Pasé una noche entera en vela, sentado en el quicio de la puerta del taller, con una foto de mi difunta Carmen entre las manos. Le hablaba en susurros como si pudiera escucharme. Le pregunté si estaba haciendo lo correcto, si debíamos sacrificar el pasado de nuestra familia por el futuro incierto de nuestro hijo. Recordé la ilusión en los ojos de Marcos, esa fe ciega en su propio destino, y supe que no podría ser yo quien le cortara las alas. Al amanecer, con el corazón encogido, tomé la decisión. Vendería la tierra de nuestros padres para que su nieto pudiera conquistar el mundo. La escena en la notaría es una fotografía borrosa en mi memoria, manchada por el dolor. El notario, un hombre gordo y con gafas, leía las cláusulas con voz monótona. El comprador, un constructor de la capital, sonreía con la suficiencia de quien sabe que está consiguiendo una ganga. Yo no miraba a ninguno de los dos.
Mi vista estaba fija en el bolígrafo que sostenía en mi mano. Con un solo trazo estaba borrando el nombre de mi familia de la tierra que nos había alimentado durante generaciones. Cada letra de mi firma era un golpe de azadón en mis propias raíces. Cuando todo terminó, salí de allí sintiéndome un extranjero en mi propia comarca. El día que le di el dinero a Marcos, lo llevé al taller. No quería que un momento tan solemne ocurriera en la impersonalidad de un banco. Saqué un sobre grueso y se lo entregué. Dentro estaba el talón bancario, con una cifra que a él le pareció una fortuna y que a mí me supo a la ceniza de mis antepasados. Sus ojos brillaron de gratitud, una gratitud sincera pero juvenil, la gratitud de quien recibe un regalo sin comprender del todo su verdadero coste. Me abrazó con fuerza y por un instante volvió a ser el niño que se refugiaba en mis brazos. En ese abrazo le puse una mano en la nuca y, mirándole a los ojos, le dije las palabras que sellaron mi sacrificio, las palabras que ahora regresaban para atormentarme. Escúchame bien, hijo. Le dije con toda la solemnidad de la que fui capaz. Este dinero viene de la tierra de tus abuelos. Ya no la tenemos, pero quiero que entiendas algo. Yo te doy esto para que consigas algo mucho más valioso. El conocimiento. El conocimiento es el único terreno que nadie nunca te podrá quitar. Esas fueron mis palabras, la herencia de un padre que creía en el valor de lo intangible. Y ahora, aquí estaba yo, 30 años después, en una taberna, expulsado de mi casa por ese mismo hijo, el hijo cuyo conocimiento había sido pagado con la tierra de mis padres, y la ironía era tan cruel, tan afilada, que casi me ahogaba. Él no solo había permitido que le quitaran el terreno de la sabiduría y la gratitud, sino que había usado las herramientas que yo le di para intentar arrebatarme el último pedazo de tierra que me quedaba en el mundo. La ironía se convirtió en una rabia sorda, una energía fría que comenzó a subir desde la planta de mis pies. Aquel recuerdo, que durante años había sido una fuente de dolor silencioso, se transformó de repente en un arma. Dejó de ser la historia de mi sacrificio para convertirse en el acta de su traición. Me di cuenta de que no le debía más paciencia, no le debía más comprensión. La deuda no era mía, era suya, una deuda de gratitud, de respeto, de memoria. Y si él no estaba dispuesto a pagarla por las buenas, yo, su padre, el hombre que le había dado las alas, le iba a enseñar lo que ocurre cuando uno olvida el suelo del que despegó. El temblor de mis manos se detuvo. La copa de coñac estaba vacía sobre la mesa, y mi decisión, al fin, era tan sólida como el tronco de un olivo centenario. Con la claridad que me había traído el recuerdo del olivar, las piezas del rompecabezas de las últimas semanas empezaron a encajar con una precisión dolorosa. Lo que yo, en mi ceguera de padre, había interpretado como simples roces generacionales, como la impaciencia de la juventud, se reveló de pronto como lo que realmente era, una campaña, una estrategia fríamente calculada para desgastarme, para arrinconarme hasta que cediera el control o, en su defecto, hasta que pudieran tomarlo por la fuerza. La guerra no había empezado con el cambio de cerradura. Aquel fue tan solo el asalto final a una fortaleza que llevaban tiempo asediando. Mi mente me llevó a una tarde apenas 2 semanas atrás, en el taller. Estaba terminando los últimos detalles de una mecedora de castaño para el señor Garrido, un cliente de toda la vida cuyo padre ya le había encargado muebles al mío. Garrido, un hombre de mi edad, admiraba la pieza, acariciando la madera con el respeto de quien entiende el valor de las horas y la maestría. En ese momento entró Marcos, con sus zapatos italianos pisando el serrín como si fuera fango. No saludó a mi cliente. Miró la mecedora con una mueca de desdén y dijo: «Papá, sigues perdiendo el tiempo con estas antigüedades. Podríamos fabricar 20 sillas de diseño nórdico en lo que tardas en hacer una de estas».
La humillación me quemó por dentro, delante de un amigo, de un cliente leal que representaba todo lo que mi negocio significaba: confianza, tradición, calidad. Mi propio hijo estaba menospreciando mi trabajo, mi vida entera. Garrido, incómodo, no supo qué decir. Marcos, sin el menor pudor, intentó venderle a mi cliente uno de sus proyectos modernos, sacando una tableta para mostrarle diseños fríos y sin alma. Tuve que intervenir, con una calma que me costó un mundo. Marcos, el señor Garrido y yo estamos terminando. Si nos disculpas. Mi hijo me lanzó una mirada cargada de resentimiento, dio media vuelta y se fue, dejándonos en un silencio denso y vergonzoso. Pero la cosa no quedó ahí. Unos días después, se presentó en mi pequeño despacho del taller con una carpeta llena de papeles y una prisa fingida. Papá, necesito tu firma para unas gestiones rutinarias, pagos a proveedores, nada importante. Confieso que estuve a punto de firmar sin más, por la vieja costumbre de confiar en mi hijo. Pero algo en su excesiva despreocupación, en su forma de evitar mi mirada, encendió una alarma en mi interior. Deja los papeles, ya los miraré con calma, le dije. Su rostro se crispó en un gesto de impaciencia. No hay tiempo, tiene que ser ahora, insistió. Esa noche, con mis gafas de leer puestas, revisé cada una de aquellas hojas. No eran pagos a proveedores. Era una solicitud de una línea de crédito al banco, por un importe desorbitado. Y lo peor de todo, ponía como aval principal la maquinaria del taller y el propio local. Era su plan de la hipoteca, pero disfrazado, intentando colármelo por la puerta de atrás, abusando de mi confianza. Al día siguiente, cuando le llamé al despacho para pedirle explicaciones, tuvo el descaro de ofenderse. Me acusó de ser un paranoico, de no confiar en él, de tratarlo como a un niño. No hubo disculpa, solo la arrogancia de quien es descubierto en su engaño y culpa al otro por no haberse dejado engañar. Luego estaba Elena. Ella no usaba el ataque frontal de Marcos, sino una artillería más sutil y, si cabe, más venenosa: la manipulación emocional y social. Recuerdo una cena, tensa como todas las de últimamente, en la que empezó a hablar de un baile de caridad que organizaba una de las familias más importantes de Sevilla. Hablaba de la importancia de ser vistos allí, de codearse con la gente que importa, de la fantástica oportunidad que era para nuestro apellido. La conversación, como siempre, acabó derivando hacia el dinero. He pensado que podríamos hacer una donación significativa, dijo mientras removía su copa de vino. Ser los patrocinadores principales de la noche. Imagina el prestigio, Marcos. La mirada de ambos se volvió hacia mí, el guardián de la caja fuerte. Cuando sugerí que podíamos hacer una donación anónima y modesta, como siempre habíamos hecho, la decepción en el rostro de Elena fue como si le hubiera anunciado una tragedia. «Ay, Rafael», suspiró con dramatismo. «A veces parece que no entiendes cómo funciona el mundo. No se trata de caridad, se trata de poder. Pero bueno, si prefieres que sigamos siendo invisibles». Me hizo sentir tacaño, anticuado y culpable, todo en una sola frase. El último acto de esta escalada de hostilidades, la señal inequívoca de que la batalla final era inminente, ocurrió la semana misma del cambio de cerradura. Volví a casa una tarde, después de cerrar el taller, y al entrar en mi pequeño estudio, el lugar donde leía el periódico y guardaba mis recuerdos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Habían redecorado. Mis viejos sillones de cuero, gastados por el uso, habían sido reemplazados por 2 cubos blancos e incómodos. Mis estanterías, llenas de libros de historia y de carpintería y de fotos de mi Carmen, estaban vacías. En su lugar, en la pared inmaculadamente blanca, habían colgado un cuadro abstracto, una mancha de pintura roja que, según me explicaron más tarde, había costado una fortuna. Mis cosas, mi vida, estaban apiladas en cajas en un rincón. Marcos y Elena aparecieron en la puerta, sonrientes,
esperando mi aplauso. ¿Te gusta, papá? Es una sorpresa. Queríamos darle un aire más moderno, más limpio a la casa, dijo mi hijo. No fue una sorpresa, fue una invasión, fue un acto de borrado. Me estaban diciendo, sin palabras, que mi tiempo había pasado, que mis recuerdos estorbaban, que aquella ya no era mi casa, sino simplemente el escenario de sus vidas. Me quedé allí de pie, en medio de la habitación que había sido mi santuario, sintiendo una soledad y una impotencia que nunca antes había experimentado. Miré las cajas donde habían embalado las fotos de mi esposa, los libros de mi padre, los premios de mi taller. No era una redecoración, era un desalojo silencioso. Estaban vaciando la casa de mi alma, preparándola para su nuevo y único rey. Entendí que ya no había diálogo posible. Habían cruzado una línea y yo, por amor, por pena, por no querer ver la verdad, les había dejado llegar demasiado lejos. Todas estas escenas, todos estos desprecios, volvían a mí ahora en la taberna, uno tras otro, como los golpes de un martillo sobre un yunque. Ya no eran incidentes aislados, eran las maniobras de un ejército conquistador. Y yo era el viejo rey confiado que no había visto venir la traición desde dentro de su propio palacio. La pena que sentía se mezclaba con una rabia fría y lúcida. La rabia de haberme dejado engañar, de haber permitido que mi amor de padre se convirtiera en una debilidad que ellos habían explotado sin piedad. Si has llegado hasta aquí, significa que entiendes la profundidad de esta herida. Te pido que te suscribas al canal y que dejes un comentario de positividad y amor para todos aquellos que, como yo, se han sentido traicionados por los que más querían. A veces, un simple gesto de apoyo puede ser el primer paso para recuperar la fuerza, porque justo en ese momento, en ese pozo de humillación, fue cuando algo dentro de mí decidió que no se hundiría más. Allí estaba yo, en el rincón de una vieja taberna, con el alma anegada por el desfile de mis propias humillaciones. Cada recuerdo era un eslabón más en una cadena que me aprisionaba, arrastrándome al fondo de un pozo de impotencia y tristeza. Por un instante me vi como ellos seguramente me veían, un viejo sentimental, un obstáculo anclado en el pasado, un hombre cuya autoridad se había erosionado hasta convertirse en polvo. Miré el fondo oscuro de la copa vacía y por un momento vi el reflejo de un hombre derrotado. Un rey exiliado de su propio reino, lamentándose en una taberna mientras los usurpadores celebraban en su palacio. Pero entonces algo ocurrió. Quizás fue el orgullo de mis antepasados, esa sangre terca y trabajadora que corre por mis venas. Quizás fue el rostro de mi difunta Carmen, que acudió a mi memoria no con pena, sino con esa fuerza serena que siempre la caracterizó. O quizás simplemente fue que toqué fondo, y cuando un hombre de mi clase toca fondo, no se ahoga, coge impulso. Rechacé aquel reflejo de derrota. No, yo no era ese hombre. Yo era Rafael, el hijo de Mateo el carpintero, el que levantó un negocio de la nada, el que nunca le debió un favor a nadie. El dolor seguía ahí, agudo como un clavo, pero decidí que ya no me sentaría sobre él. Lo usaría. Un frío glacial, lúcido y extrañamente pacificador, comenzó a extenderse por mi cuerpo, naciendo en la boca de mi estómago. Desplazó la rabia caliente y la pena paralizante. Era la fría calma de la certeza. La certeza de que el amor de un padre, cuando se entrega sin límites a quien no lo merece, se convierte en una herramienta para su propia destrucción. Comprendí que había estado luchando una batalla equivocada. Intentaba preservar la imagen del hijo que amaba, sin darme cuenta de que ese hijo ya no existía, y para honrar al niño que fue, debía enfrentarme con todas mis fuerzas al hombre en el que se había convertido. En ese preciso instante,
la obligación sentimental que me ataba a él, esa cadena invisible que me forzaba a perdonar, a entender, a ceder, se hizo añicos. Me sentí liberado. Ya no era un padre herido tratando de recuperar el amor de su hijo. Me convertí en algo mucho más simple y mucho más poderoso. Un hombre justo a punto de restaurar el equilibrio. Mi objetivo ya no era emocional, era estructural. Se trataba de principios, no de sentimientos. Y el primer principio de la carpintería y de la vida es que una estructura con cimientos podridos, tarde o temprano, se derrumba. Y los cimientos de la relación con mi hijo estaban podridos de ingratitud. El temblor de mis manos cesó por completo. Dejé la copa sobre la mesa de mármol con un golpe seco, firme y deliberado. El sonido, aunque leve, pareció resonar en todo el bar. Me erguí en mi silla, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba, como si me hubiera quitado de encima un peso de 100 kilos. El hombre que se había arrastrado hasta esa taberna buscando refugio había muerto. En su lugar había nacido otro, uno con la mirada de acero y el pulso firme de quien sabe exactamente cuál es el siguiente corte que debe dar. Mi mente, hasta entonces un torbellino de dolor, se convirtió en un plano perfectamente ordenado. Me levanté de la silla, mis movimientos ahora medidos y económicos. Caminé hacia la barra donde Manolo fingía limpiar unos vasos. Saqué mi cartera, dejé sobre el estaño el importe exacto de la consumición y junto a él un billete generoso como propina. Nuestros ojos se cruzaron. Él vio el cambio en mí. Lo supe por el leve asentimiento que me dedicó. Le devolví el gesto, un mudo agradecimiento por su lealtad y su silencio. Salí de la taberna y la luz del sol ya no me pareció hostil. Era la luz clara de un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Ya no caminaba a la deriva, tenía un destino, y mi primer paso me llevaría al despacho del abogado Jiménez. La hora de la paciencia había terminado. Empezaba la hora de la estrategia. El sol de la mañana siguiente no me despertó. Yo ya estaba despierto, sentado al borde de la cama en la pequeña habitación de alquiler que ahora llamaba hogar, viendo cómo la primera luz del día teñía de gris pálido los tejados de Triana. La noche no me había traído descanso, pero tampoco tormento. Me había traído una paz extraña, la paz de las decisiones irrevocables. El hombre que se acostó la noche anterior estaba lleno de heridas. El que se levantó esta mañana era un cirujano, listo para una operación dolorosa pero necesaria. No había odio en mi corazón, solo la firmeza del acero. Mi rutina fue la de siempre, pero cada gesto estaba imbuido de un nuevo significado. Me afeité con el pulso firme, observando en el espejo mis propios ojos, y por primera vez en mucho tiempo no vi en ellos la sombra de la pena, sino el brillo de un propósito claro. Me puse mi mejor traje, el de las firmas importantes, el que olía a respeto y a formalidad. Al anudarme la corbata, no me sentía como un anciano vistiéndose para una última batalla, sino como el administrador único de una empresa preparándose para una junta directiva decisiva. Una junta en la que solo habría un miembro y en la que se iba a aprobar una reestructuración total del personal. Caminé hacia el centro de Sevilla, cruzando el puente de Triana. El río Guadalquivir fluía por debajo, impasible, como lo había hecho durante siglos. Me detuve un instante a mirar el agua. El río siempre seguía su curso, arrastrando todo hasta el mar, limpiando las orillas. Sentí que yo, como él, debía dejar que la corriente de la justicia siguiera su curso, limpiando mi vida y mi legado de la suciedad de la ingratitud. El paseo me sirvió para ordenar mis ideas, para repasar mentalmente cada paso del plan que había empezado a esbozar en la soledad de la noche. El despacho del abogado Jiménez estaba en un edificio señorial de la Avenida de la Constitución, un mundo de mármol, maderas nobles y silencio reverencial que contrastaba con el bullicio de mi taller. Aquel lugar era una fortaleza de la ley,
y yo iba a usar sus muros para defender mi patrimonio. La secretaria me hizo pasar sin esperas. Jiménez me aguardaba de pie, junto a la ventana, con vistas a la catedral. Era un hombre menudo, pero su presencia llenaba la estancia de una autoridad tranquila. Nos dimos la mano y supe por su apretón firme que no necesitaba muchas explicaciones. Él ya había intuido que el día que ambos temíamos había llegado. Nos sentamos y sin rodeos, sin quejas ni lamentos, le expuse los hechos. No como un padre desolado, sino como el presidente de un consejo de administración informando de una grave insubordinación. Le detallé la discusión del domingo, el intento de engaño con la línea de crédito, la humillación pública en la puerta de mi casa. Fui conciso, preciso, apegándome a los hechos objetivos. Jiménez escuchaba en silencio, tomando notas en un bloc de cuero, asintiendo de vez en cuando. Su rostro era impasible, la máscara profesional de un abogado que ha visto las peores miserias de la condición humana, muchas de ellas dentro de las mejores familias. Cuando terminé mi exposición, Jiménez no dijo nada durante un largo minuto. Luego se levantó, fue hasta una imponente caja fuerte disimulada tras un cuadro y la abrió con una serie de clics metálicos. De su interior no sacó fajos de billetes ni joyas, sino una única carpeta de cuero azul oscuro, la misma que había visto el día anterior en mi recuerdo. La depositó sobre la mesa, entre nosotros dos, con la solemnidad de quien presenta el arma decisiva. Patrimonios del Sur, S.L., leí de nuevo en las letras doradas. Siempre confié en su prudencia, don Rafael, dijo Jiménez. Pero nunca pensé que tendríamos que llegar a activar el protocolo de contingencia. Active el protocolo, don Vicente, le respondí, usando su nombre de pila por primera vez en años. Y entonces el trabajo comenzó. La primera llamada fue al director de mi banco. Mi voz, amplificada por el manos libres del despacho, sonó extrañamente calmada y autoritaria. Di mi nombre completo, mi número de identificación y la clave de seguridad. Buenos días. Anule inmediatamente cualquier poder de firma o acceso a las cuentas de la sociedad que tenga mi hijo Marcos. A partir de este momento, cualquier operación deberá llevar mi autorización manuscrita y presencial, sin excepciones. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego un... Por supuesto, don Rafael. Procedemos de inmediato. El primer muro de contención estaba levantado. Mientras el abogado empezaba a redactar los primeros documentos, yo hice una segunda llamada, esta vez a la gestoría que llevaba nuestras cuentas. La instrucción fue igual de clara: solicitar un informe detallado de todos los movimientos y gastos de representación de Marcos en los últimos 2 años. Quería saber hasta el último céntimo que había salido de la empresa para financiar su estilo de vida. No por revanchismo, sino por pura y dura diligencia de vida. Un buen administrador debe conocer el alcance exacto de las fugas de capital antes de reparar la nave. Jiménez me deslizó el primer documento sobre la mesa. Era una carta. El encabezado era frío e impersonal. Notificación de cese de relación laboral. Leí cada palabra. El lenguaje era corporativo, legalista, brutal en su falta de emoción. Citaba los estatutos de la empresa, el artículo referente a la pérdida de confianza en un cargo directivo y el incumplimiento de las obligaciones fiduciarias. No era una carta de un padre a un hijo. Era el despido fulminante de un empleado desleal. Cogí la pluma y mi firma, firme y sin vacilación, selló el final de la carrera de mi hijo en la empresa que yo había creado. El segundo documento era la notificación de desahucio. De nuevo, un lenguaje implacable. Se le informaba de que, extinguida la relación laboral, el derecho de uso de la vivienda de empresa quedaba sin efecto, otorgándole el plazo legal de 30 días para la desocupación total de personas y enseres. Al firmar aquel papel, sentí una punzada de dolor.
Estaba echando a mi propio hijo de la casa donde creció, pero inmediatamente la imagen de su rostro frío en el umbral, negándome la entrada, acudió a mi mente y endureció mi pulso. Él había elegido la privacidad. Yo le estaba dando un palacio de privacidad, el mundo entero fuera de mis muros, pero la acción calculada no se detuvo ahí. Vicente, le dije al abogado, quiero empezar los trámites para modificar mi testamento. Jiménez levantó la vista de sus papeles y por primera vez vi un atisbo de sorpresa en sus ojos. Estoy en mi sano juicio y con todas mis facultades, me adelanté. Mi participación personal en la sociedad, así como mis bienes privados, ya no serán legados en su totalidad a mi hijo. Quiero que el grueso de mi fortuna se destine a crear la Fundación de Artesanos de Triana. El legado de mi trabajo será para quienes de verdad lo valoren y lo necesiten. Jiménez tardó un momento en reaccionar, y luego una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Es la decisión más sabia que he escuchado en mucho tiempo, Rafael, dijo. Empezó a tomar notas, esbozando la estructura de la fundación, las becas para aprendices, la rehabilitación del caserón como sede. Mientras él hablaba de futuro, de construir algo nuevo, sentí que la pesada carga que llevaba se aligeraba un poco más. Mi acción no era solo de destrucción, de castigo. Era, sobre todo, un acto de creación, de reorientar mi legado hacia un propósito más noble. Finalmente, con todas las cartas firmadas y todos los mecanismos legales en marcha, Jiménez llamó a un servicio de mensajería jurada. Un hombre de uniforme llegó al despacho, serio y eficiente. Vimos cómo introducía los documentos, el despido y el desahucio, en un sobre oficial con acuse de recibo. Un sobre que no podía ser rechazado, que no podía ser ignorado. Un sobre que llevaba la verdad ineludible. Saldrá para reparto en la próxima hora, dijo el mensajero. Al salir del despacho, el sol de mediodía me recibió de nuevo. Me sentía agotado, como si hubiera descargado un camión de tablones yo solo, pero era un cansancio limpio, el cansancio del trabajo bien hecho. No había alegría en mi corazón, no había ni una gota de triunfo, solo la sombría satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber puesto mi casa en orden. Las piezas del dominó estaban en posición. Yo acababa de empujar la primera. Ahora solo quedaba esperar, con la paciencia de un viejo carpintero, a que cada pieza fuera cayendo, una por una, hasta llegar al final. Mientras caminaba de vuelta a Triana, con el sol de la tarde empezando a dorar la Giralda a lo lejos, un silencio expectante se apoderó de mí. Las acciones estaban hechas, las cartas estaban en el correo. Ahora solo quedaba la espera, esa calma tensa que precede a las tormentas. Y en esa quietud, mi mente no se recreaba en la futura confrontación, sino que viajó al pasado, al momento preciso en que se forjó esa armadura legal que ahora me protegía. Porque mi carta na manga no fue un truco de última hora, sino una amarga profecía que por desgracia yo mismo me había visto obligado a escribir años atrás. Todo comenzó hace unos 10 años. Marcos había vuelto de su carísima universidad en Madrid, no con la humildad del que ha aprendido, sino con la arrogancia de quien cree que ya lo sabe todo. Recuerdo una tarde en el taller. Yo le enseñaba la belleza de una veta de nogal, y él, mirando a su alrededor con impaciencia, me dijo unas palabras que se me clavaron como astillas en el corazón. Papá, admiro tu romanticismo, pero si todo esto fuera mío, lo vendería mañana mismo. El futuro no está en el serrín, está en la bolsa, en los fondos de inversión. No lo dijo con maldad, sino con la pasmosa seguridad de un ignorante. Aquella noche no dormí. Comprendí que el hijo al que le había dado el terreno del conocimiento no había cultivado en él ni sabiduría ni gratitud, sino un peligroso desprecio por sus propias raíces. Vi el futuro con una claridad aterradora. El día que yo faltara, él desmantelaría el trabajo de 3 generaciones
en menos de un año, para financiar alguna aventura financiera de alto riesgo. El legado de mi padre y el mío se convertiría en un número parpadeante en la pantalla de un broker y luego, probablemente, en nada. El pánico que sentí no fue por mí, sino por la memoria de los que me precedieron. Al día siguiente fui a ver a un Jiménez mucho más joven. Les puse mi temor, mi dilema de padre. ¿Cómo puedo proteger mi legado de mi propio heredero? Le pregunté. No quiero desheredarlo, Vicente. Quiero darle una oportunidad, un sueldo, una responsabilidad, pero no puedo darle el hacha que corte el árbol de nuestra familia. Fue él quien me habló de la figura de la sociedad limitada, no como una herramienta para evadir impuestos, como hacen tantos, sino como lo que yo necesitaba, una caja fuerte, un arca de Noé para salvar el patrimonio del diluvio de la insensatez de mi hijo. Y así nació Patrimonios del Sur S.L. El nombre fue idea mía. Patrimonios en plural, porque no era solo mío, sino también de mi padre y de mi abuelo. Y del sur, para que nunca olvidara de dónde venía, de esta tierra de luz y trabajo. En esa sociedad, como si fuera un cofre, depositamos todo. El taller, los locales comerciales de la plaza y sí, también el caserón familiar. Cada propiedad se convirtió en un activo de la empresa. Dejaron de ser posesiones personales para convertirse en capital social, protegido por la ley y los estatutos. El siguiente paso fue definir los roles. Yo me reservé el cargo de administrador único, una figura legal con un poder absoluto, casi monárquico dentro de la sociedad. Significaba que cualquier decisión estratégica, vender, comprar, hipotecar, contratar, despedir, requería mi firma y solo mi firma. Era un poder que nunca había ejercido de forma visible, que había mantenido latente como un volcán dormido. Dejaba que Marcos gestionara el día a día, pero el timón final, el que podía cambiar el rumbo o hundir el barco, siempre estuvo en silencio, en mis manos. Para Marcos, creamos un título que sonaba importante, diseñado para alimentar su ego y darle el estatus que tanto ansiaba, gerente de operaciones. Le asignamos un sueldo generoso, muy por encima de lo que el negocio realmente justificaba. Le dimos un coche de empresa y total libertad para tratar con proveedores y clientes del día a día. Le dimos todos los símbolos externos del poder, toda la parafernalia. Y él, en su ceguera, confundió los adornos con la corona. Creyó que era el príncipe heredero, sin pararse a leer nunca la letra pequeña de los estatutos que lo definían simplemente como un empleado de alto rango. Y la joya de la corona, de aquella estrategia, la pieza más dolorosa y necesaria, fue la reclasificación del caserón. Dejó de ser legalmente el hogar familiar para convertirse en una vivienda de empresa. Un beneficio social adscrito a su contrato como gerente. Recuerdo la discusión con Jiménez. Me pareció un paso terrible, casi una profanación. Pero él insistió. Rafael, el día que quiera tomar el control, lo primero que hará será asegurarse el castillo. Debemos asegurarnos de que la fortaleza principal siempre sea leal a su verdadero rey. ¿Qué razón tenía? Toda esta estructura, toda esta arquitectura legal fue mi carta en la manga, una carta que guardé durante una década, rezando cada noche para no tener que jugarla jamás. Cada vez que Marcos tenía un gesto de arrogancia, cada vez que Elena suspiraba por más lujos, yo sentía el peso de esa carta en mi bolsillo y me contenía. Esperaba que madurara, que el peso de la responsabilidad le hiciera ver el valor real de las cosas. Pero me equivoqué. La responsabilidad solo le hizo sentirse más poderoso, y el poder solo le hizo más imprudente. Ahora, mientras el mensajero seguramente ya estaba cruzando el puente de vuelta a Triana, con el sobre en su cartera, no sentía el regocijo de un estratega que ve su plan funcionar. Sentía la infinita tristeza de un profeta
que ve cumplirse su peor vaticinio. Había construido la trampa perfecta para proteger a mi familia de mi propio hijo. Y lo más desolador de todo era que él, con sus propias acciones, había caminado directamente hacia ella, con los ojos bien abiertos, ciego de soberbia. Había ganado la partida, sí, pero el precio era haber perdido a mi único hijo por el camino. La mañana siguiente al envío de las cartas, volví a mi rutina como si nada hubiera cambiado. Me levanté al alba, me puse mi ropa de trabajo y me dirigí al taller. El olor a madera y a serrín me recibió como siempre, un bálsamo para el alma. No trabajé en ningún encargo importante, simplemente me dediqué a afilar mis herramientas, a ordenar el espacio, a sentir el tacto familiar de la garlopa y el formón. Eran actos sencillos, casi meditativos. No estaba nervioso ni expectante. Había puesto en marcha un mecanismo de relojería preciso y ahora solo quedaba esperar a que diera la hora señalada. Sabía con total certeza que la campana no tardaría en sonar. Cerca de las 10 de la mañana me tomé mi descanso de siempre, crucé la plaza que a esa hora bullía de vida y entré en el bar de Manolo. El ambiente era el de cada día, pero la mirada de mi viejo amigo al servirme el café con leche y la tostada con aceite fue diferente. Había una pregunta en sus ojos, una complicidad silenciosa. Le sonreí levemente, un gesto para decirle que todo estaba en orden. Me senté en mi rincón, abrí el periódico y me dispuse a leer las noticias deportivas. Quería que, cuando la tormenta estallara, me encontrara anclado en la normalidad, en la fortaleza de mis costumbres. Imagino la escena en el caserón, me la he representado 1000 veces. El mensajero jurado, con su uniforme y su aire de oficialidad, llamando al timbre. La expresión de fastidio de Elena al tener que interrumpir su café para firmar la entrega de un sobre que no esperaba. La displicencia de Marcos al cogerlo, quizás pensando que era una notificación sin importancia del ayuntamiento. Lo veo rasgando el sobre con un abrecartas de plata, sacando los folios con el membrete del despacho de abogados y empezando a leer con una sonrisa de suficiencia en los labios. Puedo ver cómo esa sonrisa se congela en su rostro, cómo se transforma en una mueca de incredulidad. Leo con él las palabras: cese de relación laboral, pérdida de confianza, incumplimiento de las obligaciones. Veo cómo sus ojos saltan de una línea a otra, buscando un error, una explicación. Veo a Elena acercándose, leyendo por encima de su hombro, soltando un grito ahogado. «¡Esto es ridículo!», la oigo decir. Pero entonces Marcos pasa a la segunda carta, la de la desocupación del inmueble, y el suelo se abre bajo sus pies. 30 días. La incredulidad da paso al pánico. El teléfono del bar sonó. Manolo descolgó. Escuchó un segundo y me miró. «Don Rafael, es su nuera. Parece alterada». Le hice un gesto con la mano, negando. «No estoy para nadie, Manolo». Mi amigo entendió. «Lo siento, señora, se ha equivocado», dijo, y colgó. Sabía que no llamaría más. Sabía que su siguiente movimiento sería la confrontación directa, desesperada, y sabía exactamente dónde vendrían a buscarme. Aparté la taza, doblé el periódico con cuidado y esperé. La campana estaba a punto de sonar, y sonó. La puerta del bar se abrió con tal violencia que el cristal vibró en su marco. Era Marcos. Su aspecto era la imagen misma del caos. El pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba revuelto. La camisa de lino, arrugada, el rostro pálido y desencajado, con 2 manchas rojas de ira en las mejillas. Irrumpió en el local como un animal herido, barriendo el espacio con una mirada de pura furia hasta que me encontró. Se abalanzó sobre mi mesa y la carta, arrugada por la fuerza de su puño, cayó sobre mi periódico. «¿Se puede saber qué demonios es esto?», gritó, su voz un gallo que rompió la paz del bar. Todo el local enmudeció.
Las conversaciones se cortaron en seco, las tazas se detuvieron a medio camino de los labios. Manolo, alerta, se irguió tras la barra. Yo, en cambio, mantuve la calma. Con una lentitud exasperante para él, cogí la carta arrugada, la alicé sobre la mesa y fingí leerla por primera vez. «Parece una notificación legal», dije, con una voz tan tranquila que debió de sonarle a un insulto. Una comunicación oficial de la empresa, muy clara, por cierto. Levanté la vista y lo miré, no como un padre, sino como un superior jerárquico. ¿Hay algo que no entiendas, Marcos? No puedes hacerme esto, no puedes, repitió, su voz temblando de rabia y miedo. Soy tu hijo, por el amor de Dios, tu única sangre. Su argumento era la familia, el lazo sagrado que él mismo había profanado. Precisamente porque eres mi hijo me duele tener que hacer esto, repliqué, mi tono aún sereno, cortante. Pero la empresa no es solo familia, es responsabilidad. Y tú has demostrado no tener ninguna. Confundiste tu apellido con un derecho divino, y eso, en el mundo real, tiene consecuencias. Desesperado, cambió de táctica. La ira dio paso a la súplica. Papá, por favor, escúchame. Fue un error. Un estúpido error. Lo de la cerradura fue idea de Elena, estaba agobiada, ya sabes cómo es. Pero lo arreglaremos. Te pediré perdón de rodillas si hace falta. Volveremos a ser una familia. Era una actuación patética. No había arrepentimiento en sus ojos, solo el terror a perderlo todo. El miedo del niño mimado al que le quitan sus juguetes. El perdón no repara una viga rota, Marcos, le dije, negando lentamente con la cabeza. Y tú has roto la viga maestra de esta familia, que es la confianza. Ya no hay nada que arreglar, solo queda demoler y empezar de nuevo. Y tú tendrás que empezar de nuevo en otro sitio, lejos de aquí. Mis palabras eran tan frías y definitivas como una losa de mármol. Vio en mis ojos que no había marcha atrás, que no había fisura por la que pudiera colarse su chantaje emocional. Entonces, en un último y agónico intento, invocó el fantasma de su madre. ¿Qué diría mamá si viera esto? Si viera cómo tratas a su hijo, cómo lo echas a la calle como a un perro. Aquello me dolió, pero no me quebró. Me incliné ligeramente sobre la mesa y bajé la voz, para que solo él pudiera oírme. «Tu madre», le susurré con una dureza que no sabía que poseía, «me enseñó lo que era la dignidad, y por respeto a su memoria no voy a permitir que su hijo, mi hijo, se convierta en un ladrón arrogante. Si tu madre viera esto, estaría llorando de vergüenza por ti, no de pena. Así que no vuelvas a manchar su nombre con tus excusas». Ese fue el golpe final. Se quedó sin argumentos, sin defensas. Todo su castillo de naipes, su arrogancia, su estatus, su poder fingido, se había derrumbado a sus pies. Se dio cuenta de que el viejo al que había subestimado era una montaña inamovible. Miró a su alrededor y vio lo que yo veía, un bar lleno de vecinos que lo observaban, no con miedo ni con respeto, sino con una mezcla de curiosidad y lástima. El gran Marcos, el hombre de éxito, reducido a un niño regañado en público. Su prestigio, esa moneda que él tanto valoraba, acababa de evaporarse en el aire. Se quedó de pie, derrotado, respirando con dificultad. Y entonces me miró, pero fue una mirada distinta. Ya no había ira, ni súplica, ni arrogancia. Por primera vez en su vida, creo que me vio de verdad. Vio la historia de mi familia en mis arrugas, la fuerza de mis convicciones en mi mirada, el peso de mi legado en mi postura. Por primera vez, no vio a un padre viejo y cansado. Vio a un hombre que era dueño del suelo que pisaba, y él, en cambio, se dio cuenta de que estaba completamente descalzo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del bar, arrastrando los pies, como un hombre que acaba de ser condenado. Cuando la puerta se cerró tras él, el murmullo volvió al bar, más intenso que antes. La noticia correría por Triana como la pólvora. Yo permanecí quieto,
mirando la taza de café que se había quedado fría. No sentí ninguna alegría, solo un vacío inmenso y la certeza de haber hecho lo único que podía hacer. Manolo se acercó y, en silencio, me retiró la taza fría y me sirvió una nueva, caliente y humeante. «Gracias, Manolo», le dije, y al levantar la vista me di cuenta de que una lágrima solitaria, una lágrima por el hijo que había perdido para siempre, se deslizaba por mi mejilla. La sequé con el dorso de mi mano y le di un sorbo al café. La batalla había terminado. Ahora tocaba sobrevivir a la victoria. En los días y semanas que siguieron a aquel enfrentamiento en el bar, un nuevo orden, silencioso y diáfano, se instaló en la plaza. La historia, con todos sus matices y detalles, algunos ciertos, otros adornados por la imaginación del barrio, se había convertido en la comidilla de cada sobremesa, en el susurro de cada tertulia. Pero ya no había miradas de lástima hacia mí. Había algo nuevo, una corriente subterránea de profundo respeto. Me había convertido en una especie de leyenda local, el viejo carpintero que había recordado a todos que la honra no es algo que se pueda comprar y que la soberbia siempre acaba pagando su propia cuenta. El éxodo de Marcos y Elena fue tan patético como yo había imaginado. Ocurrió a lo largo de 3 noches para evitar el escrutinio del día. Manolo me contó que veía llegar una furgoneta pequeña, sin rótulos de ninguna empresa de mudanzas, mucho después de la medianoche. Eran ellos dos, a veces con la ayuda de un par de amigos de su círculo ahora menguante, quienes cargaban las cajas, los muebles de diseño y las lámparas de lujo. La estampa era desoladora. Los reyes depuestos, sacando a hurtadillas los tesoros de su efímero reinado, bajo la luz amarilla y solitaria de las farolas de la plaza. La última noche, la gran puerta de madera se cerró con un eco definitivo, poniendo fin a un capítulo de la historia de mi familia. Las noticias sobre su nueva vida me llegaban a cuentagotas, traídas por la brisa del chismorreo que todo lo sabe. Se habían instalado en un apartamento de una de esas urbanizaciones nuevas y clónicas, cerca del aeropuerto. Un lugar con piscina comunitaria y paredes de pladur, tan moderno como carente de alma, un no lugar, el exilio perfecto para quienes habían despreciado la historia. Su pequeño reino de Triana, donde cada esquina contaba una anécdota, había sido reemplazado por un desierto de césped artificial y vecinos que no se daban ni los buenos días. Me contaron que la alianza entre ellos, forjada en la ambición compartida, no tardó en resentirse bajo el peso del fracaso. Las discusiones se hicieron frecuentes. Elena, que había soñado con ser la anfitriona más admirada de Sevilla, no soportaba la humillación de su nueva vida. Culpaba a Marcos de su caída, de su exceso de confianza, de haber subestimado al viejo. Su amor, que parecía tan sólido cuando se cimentaba en el dinero y el estatus, demostró ser tan frágil como uno de esos muebles de diseño que ahora abarrotaban su pequeño salón. Marcos, por su parte, intentó resurgir de sus cenizas. Trató de poner en marcha su propio negocio, de aplicar todo ese conocimiento que la Universidad de Madrid le había proporcionado, pero descubrió una verdad tan dura como una viga de hierro. Las ideas no valen nada sin una base sólida. Cuando fue a los bancos a pedir crédito, los directores que antes le recibían con una alfombra roja, ahora lo miraban por encima de sus gafas y le pedían avales reales. Su apellido, sin el respaldo tangible de Patrimonios del Sur, ya no abría ninguna puerta. Era un general sin ejército. Descubrió también que la reputación, esa que él había despreciado, era el activo más valioso de todos. Los viejos proveedores, a los que había tratado con displicencia, ahora le negaban el crédito. Los clientes potenciales, conocedores de la historia, desconfiaban de un hombre que había traicionado a su propio padre. Estaba aprendiendo, de la forma más amarga posible, la lección que yo había intentado enseñarle.
que la confianza tarda décadas en construirse y un solo acto de arrogancia en destruirse. Estaba por fin construyendo algo por sí mismo, su propia y merecida soledad. Yo escuchaba todas estas noticias con un corazón pesado. No había ni un ápice de alegría en mí, ni la más mínima satisfacción en su desgracia. Era la tristeza de un médico que ha tenido que amputar una pierna gangrenada para salvar el cuerpo. El dolor de la pérdida era real, pero también lo era la certeza de que había sido la única opción. Mantuve mi distancia, una distancia necesaria y dolorosa. Sabía que cualquier gesto de ayuda por mi parte, cualquier acercamiento, sería un error. La lección, para ser aprendida, debía ser cursada hasta el final, sin atajos ni salvavidas paternos. Y mientras él aprendía a vivir sin mis cimientos, yo empecé a construir unos nuevos. El caserón, una vez vacío y en silencio, no tardó en llenarse de un nuevo tipo de vida. Contraté a un joven arquitecto y juntos empezamos a rediseñar el espacio. Los grandes salones donde Elena planeaba sus fiestas se convirtieron en bocetos de amplios talleres. La cocina de diseño se transformó en los planos de un comedor para estudiantes. La casa, que había sido un símbolo de la ambición de una sola persona, se preparaba para ser el hogar de los sueños de muchas. La noticia de la futura Fundación de Artesanos de Triana se extendió por el barrio y el respeto de la gente hacia mí se profundizó. Ya no era solo el hombre que había puesto a su hijo en su sitio, sino el patriarca que iba a transformar una herida familiar en un regalo para su comunidad. Empezaron a llegar las primeras solicitudes de jóvenes que querían aprender un oficio, cartas llenas de ilusión y de respeto por el trabajo manual. Y fue entonces cuando lo entendí. Mi legado no estaba roto, simplemente había cambiado de rumbo. Una rama se había podrido y había tenido que cortarla para salvar al árbol. Pero ahora, del tronco principal, estaban naciendo brotes nuevos y más fuertes. Mi vida, que había parecido terminar el día que mi hijo me cerró la puerta, en realidad no había hecho más que empezar de nuevo, con un propósito más claro y más noble que nunca. El dolor de la pérdida de un hijo estaba dando paso a la alegría de engendrar un nuevo sueño. Ha pasado más de un año desde aquel día. El tiempo, que es el mejor de los carpinteros, ha ido lijando las aristas más afiladas del dolor, dejando en su lugar la superficie suave de la aceptación. Ya no miro la puerta del caserón con amargura. Al contrario, a menudo me detengo y sonrío. De sus ventanas ya no emana una tensión fría y silenciosa, sino el sonido alegre y laborioso de martillos, gubias y tornos. La fundación es una realidad, un hervidero de jóvenes con las manos manchadas y los ojos brillantes. La casa de mi familia, por fin, ha vuelto a tener el alma llena de propósito. Mi lugar, sin embargo, sigue siendo mi viejo taller. Es mi santuario, el epicentro de mi pequeño mundo. El sol de la tarde se filtra por los ventanales, dibujando largas vetas de luz dorada en el aire denso de polvo de madera. A mi lado, un muchacho de apenas 17 años, Leo, lija con una concentración casi religiosa el brazo de una silla. Es el aprendiz más prometedor de la fundación, un chico de familia humilde, con un talento innato y, lo que es más importante, con una sed de aprender y un respeto por el oficio que me recuerdan a mí mismo a su edad. Observo sus manos, todavía jóvenes pero ya fuertes, moverse con una mezcla de torpeza y de gracia sobre la madera. De vez en cuando levanta la vista y me busca, y yo le indico con un gesto, con una sola palabra, cómo debe seguir la veta, cómo debe escuchar lo que la madera le pide. En sus ojos no hay la impaciencia que veía en los de Marcos, no hay ambición por el resultado final, sino un amor profundo por el proceso, por la transformación. Él no quiere construir un imperio, quiere construir una silla bien hecha,
y en esa humilde aspiración reside toda la nobleza del mundo. Detengo su mano con suavidad. Ya basta por hoy, le digo. El buen trabajo, como el buen guiso, necesita su reposo. Él asiente, dejando la lija con cuidado. Me levanto y voy hasta un viejo tablero de herramientas que cuelga en la pared desde los tiempos de mi padre. De un clavo oxidado, cojo una llave grande, de hierro, oscurecida por el tiempo y pulida por el uso de 3 generaciones. Es la llave del armario donde guardo las maderas nobles, los tesoros que solo uso para las piezas especiales. Me acerco a él y se la pongo en la palma de su mano. Para ti, le digo, para que puedas entrar y salir del taller cuando quieras. El conocimiento no debe tener cerraduras. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha acompañado hasta este momento final, te pido un último favor. No olvides dejar un comentario aquí abajo, contándome desde qué rincón del mundo me has escuchado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Saber que estáis ahí, que estas historias de vida y dignidad os importan, es el verdadero motor que me impulsa a seguir compartiéndolas. Leo mira la llave en su mano como si fuera un tesoro sagrado, sus ojos llenos de una emoción que no necesita palabras. Es en ese preciso instante, viendo la conexión entre el pasado, la llave de mi padre, y el futuro, las manos de este muchacho, cuando toda mi vida cobra sentido. Ya no hay amargura por el hijo que perdí, solo una inmensa paz por el legado que estoy construyendo. Mi narración, mi voz, se funde con la imagen de mis manos, viejas y agrietadas, posándose sobre las suyas para guiar una última caricia sobre la madera. Puedes darle a un hombre una casa, un negocio, una fortuna, puedes regalarle el fruto de todo tu esfuerzo, pero hay una cosa que nunca podrás darle, no puedes darle raíces. Las raíces, amigo mío, debe aprender cada cual a cultivarlas con sus propias manos, con el sudor de su propio respeto. La imagen se congela ahí, en nuestras manos unidas sobre la madera, la del maestro y la del aprendiz, la del pasado y la del futuro. El sonido del lijado se desvanece lentamente, dejando solo el silencio elocuente de un legado que por fin está en las manos adecuadas.